Este programa, Hablemos Claro, programa que se emite los días viernes en el horario de 1 a 2 de la tarde, hoy un poco corridos de este horario, pero debido a la visita que tenemos en el estudio del honorable concejal Holman Morris, concejal del Partido Progresista en la ciudad de Bogotá, a Edward, al profesor Alejandro, a Álvaro, a todos los amigos que nos escuchan, invitarlos pues a que participemos de la emisión de este programa. Este programa cuenta con la coordinación de don Joselina Aranda Cano, la gerencia de la emisora de don Fanny López y con el auspicio de la Agencia de Cooperación Internacional PAN para el Mundo. Concejal, pues sea esta la oportunidad de presentarle a usted un caluroso saludo aquí en ese municipio de San Gil y agradecerle pues la presencia a la actividad del día de hoy, el foro que los jóvenes sangileños han citado, mirando un poco el papel que ellos van a tener con respecto al posacuerdo o al posconflicto, como algunos lo denominan. Bueno, muchísimas gracias de estar en los micrófonos de la emisora comunitaria La Cometa. Contento de estar en tierra comunera. Fíjense que en las últimas horas he estado recordando lo que fue la gesta de José Antonio Galán. Aquí, precisamente, aquí nació la primera constitución que hubo en Colombia. Y de eso vamos a hablar esta noche. Quiero aprovechar para saludar a mis seguidores en Facebook, invitarlos tanto a quienes nos escuchan como a los amigos que nos acompañan en el Facebook, a que hoy a partir de las 6 de la noche vamos a estar transmitiendo desde el foro que hace San Gil y que aglutina a diferentes universidades, colegios y sociedad de esta región comunera del país para hablar de un sueño, para hablar de la paz de todos y todas, de una paz grande, como decimos los progresistas. Holman, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de hoy, a Mauricio, a don Álvaro, a Alejandro y a todos ustedes. Recordarles que estamos en vivo también a través de www.lacometaradio.com, www.lacometaradio.com. Desde ahí también nos pueden escuchar y seguir nuestra emisión en vivo y la programación que le ofrece la Cometa. Profesor Alejandro, también bienvenido a este su programa. Para felicitarlos a ustedes, a la organización, es decir, a Holman, lo hemos invitado, yo creo que de todas partes del país lo invitan y nunca habíamos podido concretar la respuesta, pero es muy bueno, Mauricio, que a través de ustedes se haya podido lograr. Para nosotros este es un hito. Holman. Yo quiero recordarles quiénes son los que están organizando el evento, como para que un poquito, y es que vamos a hacer un recuento un poco de cómo es que están sucediendo todo este tipo de cosas. ¿Cómo se dio esto? Sí, o sea, ¿cómo iniciamos? Aquí en el centro estamos reunidos 5 pelados hablando de qué es lo que nos viene para el futuro. Entonces decimos, estamos en un momento muy coyuntural en el país y muy importante. Entonces decidimos, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de universidades, de diferentes actores sociales y organizaciones. Entonces decidimos, hagamos un foro, apoyamos allí, apoyamos allá, buscando un poco de recursos por allí, por allá. Le escribimos pues por Facebook a Holman, luego pues pudimos llamarlo a las oficinas del Consejo en Bogotá, y de ahí fue que comenzó a hacer todo este tipo de cosas. Y pues agradecerle a Holman que nos haya contestado, y pues muy contentos de nosotros que esté aquí en su emisora La Cometa. Esta también es su casa, un medio alternativo al servicio de la comunidad. Comentarles que aparte de Holman, esta tarde a las 6 de la tarde en el evento nos va a estar acompañando un youtuber también muy importante, tiene más de 60.000 seguidores en Facebook, se llama Wally, es también muy crítico en todo el tema político del país. Otra panelista, Ivonne Janet Pico, ella una maestra en comunicación a nivel nacional e internacional que ha venido trabajando con las radios comunitarias, y Juan Manuel Sánchez es un abogado, abogado de la UIS, un profesor, un docente, y también pues con una larga trayectoria en estos temas de paz, y obviamente también la mesa de víctimas que nos estará acompañando esta tarde en el foro, dándonos a conocer también desde su mirada, desde esa mirada de la reconciliación que nos vienen a contar en la noche de hoy en el foro. Desde esa óptica llegan este grupo de chicos a mi oficina en el Común, coordino el proyecto Plan Prospectivo Salud 2030, y pues me plantea la idea de hacer el foro. Empezamos, les dije lo que cuenten, con el apoyo del Común, miramos a ver cómo podemos gestionar los recursos, que es lo que no hay, pero vamos a hacer todo lo posible.
Y arrancamos con esta idea y es de verdad de gran placer ver el trabajo y el poder de convocatoria que estos muchachos le han puesto a esta actividad del día de hoy. Y pues, ¿qué más que tenerlo a usted, el profesor Holman, aquí, invitado, que tiene una visión de país bastante clara, que pues, como le decía, lo seguimos no de esta ocasión, sino desde hace mucho rato a través de las redes sociales, y vemos que el trabajo que usted hace en Bogotá, pues un trabajo bastante importante. El trabajo que hizo cuando estuvo gerente del canal de televisión de Bogotá, pues también bastante importante, y su programa Contravía, que durante muchos años marcó de verdad un hito en el periodismo diferente, tal vez el que buscamos y el que queremos a veces comunicar a través de estas emisoras comunitarias. Entonces es para usted, para nosotros, y pues también que sea para usted ese orgullo de sentirse en estas tierras sangileñas que lo acogen. Sabemos que la convocatoria está bastante nutrida, y pues esa participación, especialmente esa motivación que usted le va a aplicar a los jóvenes, hoy la vamos a sentir bastante fuerte. Esperamos volver a cargar batería a los abuelos. Bueno, gracias, y escuchando la historia, como la relataba Edward, de cómo surge este evento. 5 jóvenes en una plaza o en una calle, imagino yo, se dan a la tarea un día de pensarse en el posconflicto. Y el posconflicto hoy del país es el futuro del país. Y en eso, yo lo he dicho, lo he preguntado en diferentes rincones del país, allí guardo suprema esperanza por el papel que puedan desempeñar nuestras mujeres, nuestros hombres jóvenes, básicamente, porque ellos serán los motores de la construcción del nuevo país, del país de todos y todas, del país, como decía Gabo, del país del alcance de los sueños de nuestros hijos, del país donde nuestros hijos, esperemos, puedan realizar de una vez por todas y para siempre sus sueños. Y yo quiero también comentarles que estoy en una emisora comunitaria. La idea surge de unos pelados de San Gil, en una calle de San Gil, pero yo creo que así, desde los sectores, digamos, más sencillos, es así de donde debe promoverse el sueño de la paz, el sueño de la posibilidad de la reconstrucción de un nuevo país. Me gusta esto porque la paz debe estar en el Transmilenio, en el servicio público, en la panadería del barrio. La discusión de la paz debe sentarse con nosotros todos los días en la mesa del desayuno a discutirla con los hijos, con los nietos, con los padres. Y el estar aquí en una emisora comunitaria de San Gil es eso. La paz no, y la discusión de la paz, la pedagogía de la paz, el sueño de la paz, la construcción de la paz, no se puede quedar en grandes auditorios y en los grandes medios de comunicación, ni en las castas políticas de siempre. Como digo yo, la paz tiene que empezar a enamorarnos de los pies a la cabeza en este país, y por eso saludo este evento. Gracias. Alvarito es el reportero comunitario, la persona que hace ese trabajo de campo también, y pues queremos escuchar la voz de Alvarito y la participación de él, y la invitación también al evento el día de hoy, Álvaro. Gracias, compañero Mauricio, Edward, y a todos nuestros amables oyentes, y desde luego hacer la invitación a este gran espacio y gran foro de la juventud por la paz, porque de ellos depende el futuro de nuestro país, el futuro del mundo. Ustedes lo han dicho, Holman, usted lo ha dicho, las manos del país, las manos de ahora en adelante, es de los jóvenes, el desarrollo que se le dé a nuestro país en torno a todas las políticas públicas que vienen después de este posconflicto. Gracias a Dios pues se nos dio estos acuerdos, este procedimiento que nos sentimos contentos, alegres de que se hubiera dado a este tiempo, pese a todas las dificultades que estuvieron durante los 4 años que duró los diálogos en La Habana. Gracias a esos países que nos acogieron, nos dieron su espacio, nos brindaron su apoyo durante estos diálogos, durante estos acuerdos que se llegaron a un feliz término, y que Dios quiera que todo va a salir bien
dentro de unos días ya, el próximo 2 de octubre, a cual quiero invitar a que apoyemos y respaldemos todo este procedimiento, porque es desde la base fundamental de la democracia colombiana donde se aprueban estos acuerdos, donde se da el visto bueno a historia nueva del país, esta transformación que se nos viene y este nuevo país el cual queremos y hemos querido siempre que sea en paz con todos y con todas, igualmente con la naturaleza, porque si no tenemos paz interior, no tenemos paz con la naturaleza, que es lo principal de la creación y por lo cual existimos en este planeta que llamamos Tierra. Bienvenido, Holman, a esta ciudad capital del departamento de Santander, capital turística, y bienvenido a la provincia del Guantá, provincia que nos dice la historia que somos de origen guane, de origen indígena, nuestros ancestros son indígenas guanes y eso lo dice la historia. Igualmente somos de tierra comunera, de donde surgió la historia de este país. En días pasados y en esa invitación que nos hizo usted al Consejo de Bogotá y especialmente a ese salón de los presidentes del Consejo Municipal de Bogotá, decía usted y recalcaba mucho, llamaba a los jóvenes a que se enamoraran de este proceso. Yo creo que es la invitación que hoy nos trae también usted acá a San Gil, a que los jóvenes empiecen ese enamoramiento con el proceso de paz. ¿Por qué sería importante que los jóvenes empiecen a enamorarse de la paz de Colombia? Bueno, si ustedes observan, la dirigencia política que está firmando hoy el acuerdo, que firmó el acuerdo en La Habana, es una dirigencia política tradicional, es el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, es una generación que ya puede estar quizás bordeando los 70 años. Si vamos a ver quiénes son la generación que está firmando los acuerdos por parte de la insurgencia de las FARC, pues está un comandante Timochenko, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, una generación también que puede estar bordeando los 50, 60 años. Es decir, una generación que ya va de salida de este país. Pero en el país, ¿quiénes estamos? En el país, que es un país relativamente joven, hay una generación de jóvenes campesinos, indígenas, líderes sociales, estudiantes de clases y de sectores populares, que es mucho más sangre, mucho más grande y amplia. Y esa generación hoy puede estar por el orden, la generación a la cual le vamos a hablar esta noche aquí en San Gil, es una generación que está entre los 20 y 30 años, máximo 40 años. Es decir, que su vida, su vitalidad, su vida productiva, le quedan 50 años prácticamente a varios de ellos. 50, 30, 40 años a la mayoría de vida productiva para el país. Entonces esos jóvenes de hoy son los que van a poner su vida al servicio de la construcción del nuevo país. De allí la importancia de que los jóvenes asuman conciencia de que no es solamente votar por el sí, sino que a partir de ese momento se inicia un proceso de transformación importante para el país, que ojalá, y eso esperamos, por eso decimos, hay que enamorar a nuestros jóvenes con el proceso, es enamorarlos con la idea de que ellos van a ser los jalonadores de la construcción de un nuevo país. En segundo lugar, que son los jalonadores o unas generaciones que no pueden repetir los fracasos que cometimos nosotros como generación, los que estamos aquí sentados. Los fracasos de nuestra generación es la guerra, apostarle a algunos a la vía armada, otros que no le apuestan a la vía armada, sino no lograr las transformaciones de fondo que espera el país, en fin. Entonces, yo creo que allí, sobre los hombros de la generación, de una nueva generación de colombianos, recae buena parte de la construcción de un país diferente al que hemos vivido. Importante ese llamamiento de verdad a que el joven se empodere de estos acuerdos. Igualmente, Colombia cambia después del 2 de octubre que se logre refrendar estos acuerdos, pues no es la paz de un solo sopetazo, es un proceso de transformación, 10 o 20 años hablan los expertos,
y desde el movimiento progresista se ha venido adelantando como una jornada también, una capacitación y una concientización de las personas de que necesitamos una nueva constituyente. ¿Por qué la estaríamos necesitando si la que tenemos pues, todavía está en esa juventud de apenas 25 años, con 40 y pico de reformas de actos legislativos que la han reformado y violada hace cuando era menor de edad, ¿no? Por un expresidente, pero bueno, no viene al caso. Pero ¿por qué apostamos a ese nuevo pacto social? ¿Por qué debemos cambiar la Constitución? ¿Y en qué sentido cambiaríamos esa Constitución? ¿Cuál es la idea del progresismo, del movimiento progresista en Colombia para transformar la Constitución política? Bueno, el movimiento progresista le está proponiendo al país que vayamos por una paz grande. En La Habana se está discutiendo y se firmó el acuerdo que nos lleva a la desmovilización de la guerrilla de las FARC, que es importante, es desactivar una pieza clave del conflicto social y armado que ha vivido Colombia. Es desactivar una pieza, pero no todo. Es un acuerdo que es importante, pero en ese acuerdo no está en juego, ni puede estar en juego, las grandes transformaciones sociales que necesita el país. Por eso el progresismo dice, apostémosle a que ganando el sí, ganando el acuerdo de paz, hagamos un gran pacto nacional entre todas las fuerzas del país, pero especialmente colombianos y colombianas de a pie, que son los constituyentes primarios, de que nos lancemos a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, donde el constituyente primario, es decir, el pueblo, va a exigir las transformaciones de fondo que realmente nos pueden llevar al camino de la paz. Insisto, los acuerdos de La Habana son importantes. Desactivar una insurgencia armada, pero también darle las garantías democráticas para que hagan oposición política sin armas. Eso es muy importante. Pero también sabemos que en ese acuerdo no se está discutiendo la calidad de la educación pública en Colombia, ni la salud pública en Colombia. Es decir, que esos son los apellidos reales de la paz del país. Una salud pública gratuita y de calidad en todos los rincones del país, una educación gratuita y de calidad en todos los rincones del país, que Colombia se replantee, que no lo tiene la Constitución del 91, que es buena, sin embargo en algunos aspectos se quedó corta, porque los vientos del mundo en esa época no hablaban de cambio climático. Hoy la humanidad habla de cambio climático como una de las grandes amenazas a nuestras vidas. Y entonces esa Constitución tiene que contemplar, por ejemplo, que los planes de ordenamiento territorial en los pueblos, municipios y ciudades tienen que preservar el agua, tienen que preservar las reservas naturales. Aquí en Santander se dio una lucha importante contra el oro, por el páramo de Santurbán, es decir, y ganó la vida, ganó el agua, ganó la vida. Eso no se puede volver a someter a votación, eso tiene que ser una ley, la preservación de nuestros páramos, de la vida, del agua. Entonces en esas cosas decimos que la Constitución del 91 se quedó corta, que en otros temas está ahí, pero tienen que ser desarrollados, por ejemplo, el Estatuto de la Oposición, y que hay otros elementos que tienen que ponerse sobre la mesa, un nuevo quizás reordenamiento territorial en el país, de las regiones, en fin, más garantías para la oposición, replantearnos en esa Constitución la existencia e importancia de un ente como la Procuraduría, por ejemplo, el funcionamiento de la justicia, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que apoyamos, si bien es cierto, apoyamos los acuerdos de La Habana, vamos a votar sí, pero decimos sí constituyente y sí el progresismo le apuesta a una paz grande en Colombia. Hay muchas personas y uno supone que la racionalidad es votar por el sí, pero aún hay muchas personas que creen que pueden votar por el no y que votan por la paz, es decir, se dice así, votamos por la paz, votamos por el no. Holman, ¿qué le puede decir a esas personas? A esas personas el argumento de que votar por el no es votar por la paz es totalmente falso. Las están engañando.
Es decir, quienes plantean el no, plantean el replanteamiento del proceso y el replanteamiento de los acuerdos. Eso es imposible. Eso es prácticamente decirle a las FARC que se devuelvan al monte. Eso es prácticamente decirle al país que no se aceptan transformaciones o acuerdos que nos lleven a la salida negociada del conflicto armado. Eso es cerrar la puerta de la posibilidad de una negociación por las vías del diálogo y tirar la llave de ese diálogo. Me parece que hay que poner temas sobre la mesa para quienes dicen no. Es decir, ya acabado de firmar el acuerdo, ya Colombia en los meses que lleva de negociación ha ganado mucho. Es decir, hagamos las cuentas de cuántos colombianos se dejaron de matar en los últimos años de negociación. Son cifras históricas. Se acabó la confrontación con una de las guerrillas más grandes, importantes y viejas del mundo, que era la guerrilla de las FARC. Se dejaron de tomar poblaciones, se dejó el secuestro de manera industrial como lo cometía las FARC años atrás. Se dejó de abrir heridas del odio entre colombianos con la muerte de un guerrillero o con la muerte de un soldado. Eso es supremamente importante. Entonces ahora me pongo del otro lado de los del no. Hombre, con mucho cuidado, porque no pueden perder de vista de que aquí la guerra ha sido un negocio para ciertos sectores de la sociedad colombiana. Ustedes tienen que recordar lo que decían los comandantes paramilitares. El paramilitarismo desplazaba, pero había alguien que venía detrás comprando las tierras. Entonces en Colombia ha habido gente que se hizo rica con la guerra y quiere permanecer siendo rica con la guerra. Y esos sectores son los que vamos a desactivar. En segundo lugar, para los que plantean el no, que dicen que con el no va a volver todo al orden, se equivocan. La guerra en Colombia ha destitucionalizado el país. La guerra en Colombia, una guerra tan prolongada, tan bárbara, tan corrompida, que acabó y dañó el corazón de los guerreros por sus ideales que tenían, pero esa guerra prolongada les corrompió el corazón, y al corromperle el corazón al guerrero, corrompe sus ideales. Termina destitucionalizando a nuestro ejército colombiano. ¿Cómo lo destitucionalizan? Díganme qué es lo que significa que nuestro ejército haya cometido alrededor de 5.000 falsos positivos. Esa es la destitucionalización del ejército. ¿Qué significa que el paramilitarismo en Colombia haya llegado a tener el poder del 35% del Congreso en este país? Eso es destitucionalización de la guerra al país. Y que las FARC hayan sido prácticamente el Estado en ciertos rincones del país. Eso es destitucionalizar al país. Acabada la guerra, se tiene que acabar esa excusa. Y tendremos todos que hacer el trabajo más grande, importante, arduo y difícil de la historia reciente de esta nación: la construcción de un país en paz. Se les va a acabar la excusa a muchos en este país de que este país no puede progresar porque está en guerra. Se les va a acabar a mucho corrupto y político ineficiente a la cháchara la excusa de que este país no progresa por la existencia de las FARC. Juanma, uno ve como que la izquierda es la única que se ha apropiado de este cuento. Pareciera que fuera una bandera de la izquierda. Los partidos tradicionales no están en el cuento, Juanma. No, yo veo todo lo contrario. Yo veo todo lo contrario hoy, ¿sabes? Ajá. Yo veo que los partidos tradicionales se pusieron la camiseta para hacerle campaña a César la paz. Gaviria. Entonces, Sí, lo ve usted. César Gaviria está al frente, se puso las botas. He visto a otros líderes políticos importantes, Antonio Navarro, en fin. Y yo veo el panorama en los sectores democráticos y alternativos un poco desunidos, ¿no? Es decir, siento que la bandera por la que nosotros nos hemos jugado la vida, hemos luchado los sectores democráticos y alternativos toda la vida, nos la están quitando.
Pero bueno, bienvenido sea que la paz, como tiene que ser bandera de izquierda y de derechas, de demócratas. Pero yo sí llamo la atención sobre lo siguiente, y lo comentaba con Martín Santos, el hijo del presidente, hace un par de semanas. Listo, César Gaviria puede hacer campaña, está muy bien, pero va a hacer campaña sobre la base de la maquinaria tradicional de la política tradicional, como ellos hacen las campañas, la política tradicional, las camisetas, los buses, las tarimas. La lechona. Y no haber Seguramente, en ese viaje no haber lechona. Seguramente, pero la pregunta es, la paz, que no se traduce en puestos, que no se traduce en manzanilla, en burocracia inmediatamente, esa será la forma de enamorar al país con la paz. Es que a mí mi preocupación es que todavía no siento, yo salgo a Bogotá Es como y todavía no siento que en el Transmilenio la gente hable de paz o esté emocionada con la oportunidad o con la posibilidad de que vamos a construir un nuevo país. Los pelados, el otro día estuve en la conferencia en un colegio, el profesor nos decía, sus hijos no conocen el país, por eso vamos en este momento histórico del país, la función de un profesor desde la escuela más humilde hasta la más encopetada, es explicarle a nuestros hijos el momento histórico que estamos viviendo. Entonces no es solamente que la paz se enamore a través de la manzanilla política tradicional, ahí yo creo que la estrategia falla. ¿Cómo hacemos para que la paz se enamore, insisto yo, de los pies a la cabeza, y que el 2 de octubre, el día del plebiscito o la firma del acuerdo el próximo 26 de septiembre, este país se convierta en una fiesta? Que redoblen los campanarios, que suenen las sirenas, que salgan las banderas, es el gol más importante de la historia de este país. ¿Veremos esas imágenes? ¿Veremos esa sensación? ¿Estamos sintiendo esa sensación de que llega la esperanza? ¿De que algo nuevo va a pasar en este país? ¿De que 100 años de soledad se van a acabar en este país? Jorge, ¿no será lo que dice Petro, que es que estamos acostumbrados aquí a repetir la historia? Acabamos una guerra civil y empieza la otra. ¿Será que el pueblo está esperando eso? ¿Piensa que va a suceder eso? Yo creo que comparto con Gustavo Petro que el pueblo está a la expectativa, es decir, ¿y en dónde falla el enamoramiento? ¿Dónde falla el enamoramiento? Falla en que toda la gente no siente, porque la gente sabe que la paz no es la entrega de unos fusiles, la paz no es el desarme de un grupo armado, la paz es que niños en La Guajira no se mueran de hambre. La paz es que la gente no se muera en la puerta de un hospital. La paz es que nuestros estudiantes de universidades públicas puedan acceder a ser los gerentes de las empresas más importantes de este país. La paz tiene que ver con que este país no lo sigan gobernando las castas de siempre. Para mí, lo digo con respeto, para mí sería una contradicción que firmado el acuerdo de paz, ganado el plebiscito, este país lo vengan a gobernar las castas tradicionales de siempre que nos sumergieron en la guerra. Lo más interesante que pudiera suceder es que surgiera un gran movimiento ciudadano, multicolor, ambientalista, animalista, con los jóvenes a la cabeza, que dijeran: vamos a dejar el país del pasado, de las élites del pasado, de las castas del pasado, de la forma de hacer política del pasado, y vamos a construir un nuevo país. Eso sería lo más interesante, pero quizás eso es lo que no está sucediendo. Por eso el progresismo cree que el enamoramiento de la paz se traduce con un gran pacto nacional, que es una Asamblea Nacional Constituyente, donde tendrá que llegar el movimiento gay, donde tendrá que llegar el movimiento animalista, el movimiento ambientalista, los indígenas, los negros, los campesinos, las víctimas. Y allí yo creo que este país podrá respirar mejor ese ambiente de paz. Donde todos los colombianos sean importantes. Correcto, donde todo colombiano cuenta. Bien, Mauricio. Desde hace un tiempo, pues, desde nuestras organizaciones, el caso de Común, una asociación
organizaciones campesinas y populares con más de 30 años de historia en este territorio, que inicia con el centenario, el bicentenario del levantamiento comunero. Se proyectó esto, se proyectó el trabajo a campo, y quienes hemos tenido la oportunidad de degustar, de desmenuzar cada uno de los acuerdos de La Habana, de los 6 puntos pactados en La Habana, encontramos en el de reforma rural integral pues mucha similitud con el trabajo que venimos haciendo estas organizaciones sociales en el país. Le apostamos desde hace mucho tiempo a la paz. Entonces, para nosotros la paz no es tan esquiva ni es tan ajena. Nos hace falta, creo que la chispita como el startazo para arrancar. La chispa que prenda la pradera. Que prenda la pradera, pero desde hace rato, más de 30 años en estos territorios trabajando por paz. Pero yo me atrevo a decirles a ustedes, comuneros, de que eso es hace más de 30 años. Es decir, la chispa de los cambios de fondo, de transformación por causas justas, causas sociales, la llevan ustedes en la sangre de la historia de la provincia comunera, desde la primera constitución del Socorro, ¿no es cierto? Desde las luchas de José Antonio Galán y un grupo de comuneros, desde esos años allá se planteaba desde esta tierra comunera las transformaciones sociales de este país. Por eso yo digo, y cómo son las cosas de la vida y de la historia. A mí me complace estar esta noche en San Gil, para recordarles de que desde aquí y en este momento un pueblo comunero debe levantarse para enarbolar las banderas de José Antonio Galán. Las transformaciones sociales desde esa época hasta ahora no se han logrado en Colombia a plenitud. Y yo creería que es el pueblo comunero sanquileño, sus jóvenes, sus estudiantes, los que podrían encabezar un bellísimo y maravilloso movimiento por una nueva constitución, movimiento por la transformación de este país. Bueno, vamos a corte comerciales, Edward, y volvemos más tarde con el programa Hablando Claro. Me despido y a las cosas que tengo. Sí, vamos a... Si quieren te despedimos de una... Sí, para que después no pueda salir. Bueno, a todos ustedes, amigos oyentes de este programa Hablemos Claro en la emisora comunitaria La Cometa, agradecerle la sintonía al profesor Alejandro, mucho de su programa. Gracias. Hace rato lo extrañábamos, Alvarito. No sabe cómo me siento de feliz de que hoy una figura como Jorge. Falta mucho para hablar con él, es decir, pudiéramos tener todo el día para hablar con él. Hay que preguntarle como una persona que no es estrato 1, 2, 3, 4, 5. Se mete a trabajar por la revolución de Colombia. Yo no sé cómo nos lo han acusado de comunista. Hoffman decía otras cosas, por ejemplo, que ella decía, y ahora la FARC salen a disputarnos los votos a nosotros. Ese es un problema. ¿Sí? Hay muchas cosas que creen que es más fácil votar por él, no, porque vamos a seguir lo mismo. Si votamos por el sí, mucho trabajo. Eso es lo que vamos a tener. Pero Hoffman, lo invitamos para otra oportunidad, Mauricio. Claro, vamos a hacer todo el esfuerzo y desde ahora cordialmente invitado a Alvarito también. Muchas gracias. Sí, a ustedes y invitar desde luego a este gran espacio que se da hoy, el Foro de los Jóvenes, en torno a la paz de nuestro país. Es importante invitar en el auditorio del Colegio Guaentá, donde nos ceden ese espacio, que no es en vano, es en beneficio de todos y cada uno de los colombianos. Entonces, invitarlos nuevamente a esta gran foro con don Holman Morris, concejal del municipio de Bogotá, donde pues él ha estado en torno a estos diálogos de paz. Bastante importante e interesante el diálogo que sostuvimos en este medio de comunicación esta tarde y en este gran espacio. Bueno, Eduardo, luego para que ustedes pidan, entonces también a los oyentes, muchas gracias. Y como siempre, sean felices, que nada les cuesta. Y sí, pero bueno, que Eduardo haga Bueno, preámbulo para la despedida de... Antes de la despedida, agradecerle a Holman por habernos acompañado. La invitación hoy 6 de la tarde en el auditorio mayor del Colegio San José de Guanetá. Todos invitados, lleguen un poco antes de las 6 de la tarde para que puedan ingresar y podamos realizar todas las actividades de acuerdo al cronograma que se tiene establecido. Muchas gracias, nos vemos hoy a las 6 de la tarde en el auditorio.
Bueno, Edward, compañeros de la mesa, el colega periodista comunitario, muchísimas gracias por la invitación. Recordarles que de 6 a 10 de la noche nos vamos a encontrar hoy en el auditorio del colegio Guanetá. ¿Qué es Guanetá? Guanetá, la provincia, cacique Guanetá. Esta era la provincia del El cacique. cacique Guanetá. La Comuneros es ya en Socorro. Pero esto es tierra comunera toda. Empezó siendo tierra comunera. Correcto. Entonces yo quiero invitarlos para que nos encontremos allí, a los amigos que están aquí en San Gil, a ustedes allá en el Facebook. Encontremos, voy a hacer una propuesta novedosa en la noche de hoy. Mi disertación charla sobre por qué el sí y la responsabilidad de los jóvenes en el nuevo país, en el país del futuro, que es el país del posconflicto. Entonces, muchísimas gracias. Hay esperanza, sí podemos. Bien.